Hola, almas liberales. El otro día me crucé con este meme y me llevó a preguntarme cómo es que pasamos de ser unos monitos que jugaban felices en la selva a evolucionar tanto como para convertirnos en unos seres que construyen ciudades, desarrollan inteligencia artificial y muy posiblemente en el futuro conquisten planetas. Descubrámoslo en este video, así que touchdown y vamos a ello. Entonces, ¿cómo es que pasamos de ser chimpancés a convertirnos en humanos capaces de crear máquinas y herramientas y vivir en sociedad, llegando en la actualidad a una población de 8.000 millones? Bueno, la hipótesis científica más aceptada sobre el origen de la humanidad es que la especie humana actual, llamada Homo sapiens, surgió en África hace unos 200.000 años, tras un proceso evolutivo de millones de años, dando origen a lo que se conoce como edad prehistórica. Se cree que los primeros homínidos, que es un tipo de primates y se agrupa bajo el linaje Homo, evolucionaron a partir de un ancestro común de los grandes simios actuales que vivieron entre 8 y 6 millones de años atrás. Luego, hace unos 2 millones de años, apareció la primera especie de homínido, el Homo habilis. Estos eran capaces de fabricar y utilizar una gran variedad de herramientas de piedra, las cuales usaban para cazar y realizar otras acciones del día a día. El siguiente en la línea evolutiva fue el Homo erectus, que tenía una forma de caminar y corporal más cercana a la de los humanos. Al poder caminar con dos piernas, incorporar una clara diferenciación entre machos y hembras y el poder crear herramientas con hueso y piedra. Estos primeros humanos comenzaron a migrar de África al mundo, dando lugar al Homo neandertal, los cuales eran más fuertes, bajos y robustos que los humanos actuales. Los mismos controlaban el fuego, vivían en refugios y ocasionalmente hacían arte y objetos simbólicos. Por lo tanto, con mucho orgullo puedo decir que soy afro-argentino. Hace unos 300.000 años, simultáneamente con los neandertales, apareció el homínido del que provenimos nosotros, el Homo sapiens, que significa persona sabia en latín. Déjame que lo piense. Sin embargo, los mismos no comenzaron con las habilidades y destrezas con las que contamos hoy, sino que el poder hablar, vivir en grandes grupos, cocinar alimentos y utilizar la agricultura, la fueron adquiriendo a lo largo de miles de años. Al tratarse de un periodo enormemente largo, a la prehistoria se la subdivide en dos grandes etapas. La Edad de Piedra, donde aparecieron las primeras herramientas y construcciones hechas de este material. Durante esta etapa el ser humano dominó el fuego, elaboró herramientas para la caza, la cocina y confeccionó las primeras vestimentas para resguardarse del clima, a la que le siguió la Edad de los Metales, que se inicia con el uso de estos químicos para elaborar todo tipo de herramientas y armas. El primero en ser utilizado masivamente fue el cobre, seguido del oro. Posteriormente el bronce, a lo que le siguió una aleación de cobre y estaño y terminó con el hierro, lo que supuso una gran revolución técnica. Con estos nuevos conocimientos, los seres humanos comenzaron a hacerse sedentarios, dando lugar a la revolución agrícola o neolítica, que implicó asentarse en la tierra, plantar alimento y domesticar animales. Al quedarse el ser humano fijo en un solo lugar, permitió que aparecieran los primeros asentamientos humanos que se caracterizaban por ser grupos primitivos que dependían exclusivamente de la caza, la pesca y la recolección para sobrevivir. Con el tiempo, estas sociedades descubrieron nuevas formas de satisfacer sus necesidades básicas y una de ellas fue el comercio, a través del cual podían intercambiar bienes y servicios para cubrir sus limitaciones. Estas transacciones se llevaban a cabo de diversas maneras, como el trueque o la redistribución. De esta manera también aparecieron los primeros vestigios de especialización en el trabajo, ya que los grupos primitivos se distribuían las tareas de acuerdo a aquellas en las que se destacaban o a los recursos a los que tenían accesibilidad. Y si un grupo carecía de herramientas para cazar, podía intercambiar sus bienes con otros asentamientos que las tuvieran. Así, con el tiempo, se fue creando un sistema de comercio más complejo y efectivo para la satisfacción de las necesidades y limitaciones de estas sociedades prehistóricas, generando la base de los sistemas económicos que surgirían más adelante. ¿Qué fue lo que le gustó? Todo. 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 Con el desarrollo del comercio, los seres humanos comenzaron a agruparse en comunidades y así en la Baja Mesopotamia aparecieron las primeras ciudades como los sumerios entre el quinto y el segundo milenio antes de Cristo,
dando paso a la Edad Antigua. En este periodo se hicieron varios avances como desarrollo de una lengua para poder comunicarse, las primeras ciudades con decenas de miles de habitantes, grandes inventos como la escritura cuneiforme, el torno de cerámica, la rueda, la vela y el arado agrícola, las primeras manifestaciones artísticas que luego desarrollaron las demás civilizaciones, como los proverbios y refranes, las canciones de amor y las escuelas, entre otras, y el aumento de la productividad como la construcción de canales de irrigación para poder cultivar la cantidad de alimentos suficientes para toda la población. Posteriormente fueron apareciendo otras civilizaciones como los babilonios, que utilizaron la escritura cuneiforme para elaborar textos administrativos, como la primera ley, el Código Hammurabi, religiosos, dando lugar a los primeros dioses, y literarios. Con el tiempo, estas primeras ciudades se agruparon para constituir el primer estado unificado, el Antiguo Egipto, a la vez que se formó un gran ejército con el que pudieron conquistar grandes extensiones de territorio, los que les permitiría acceder a mayores cantidades de recursos y así dar lugar a los primeros imperios. Y para garantizar la seguridad y una continua estabilidad, la República se va a reorganizar en el imperio galáctico más poderoso. Esta antigua civilización basaba su economía en el fértil río Nilo y establecieron la cultura de acumular los excedentes para los periodos de escasez. También se desarrolló enormemente el intercambio comercial con otros territorios para importar bienes como metales, marfiles, caballos, esclavos, maderas a cambio de trigo, papiro y textiles. También se instalaron factorías para el suministro de materias primas que no se encontraban en su territorio. Con el paso del tiempo, los egipcios terminaron siendo conquistados por el imperio persa, quienes al contar con una enorme extensión de territorio desarrollaron grandes innovaciones como unificación fiscal e impositiva, donde todos los pueblos conquistados debían pagar impuestos al imperio, pero el monto y las características de dicho tributo dependían de la relación con el poder central, por lo que aparecían los primeros casos de corrupción y empresarios. Introducción de la moneda, aparecieron los primeros vestigios de dinero para reemplazar el trueque, los cuales eran de oro y plata. Los recursos productivos eran dominados por las autoridades imperiales, como en el socialismo, el emperador y sus amigos eran privilegiados en la distribución y entrega de tierras. La extensión de las rutas comerciales, el Estado desarrolló y mejoró la red de caminos que conectaban las diferentes regiones, lo que permitió el desarrollo de vínculos comerciales con regiones más alejadas y la creación de rutas hacia el lejano oriente y a Europa, donde se desarrollaron otros imperios como el griego y Roma. Otro de los eventos más importantes que ocurrieron durante la Edad Antigua fue el nacimiento y caída del Imperio Romano, el cual surgió en el 27 a.C. y duró hasta el 476 después de Cristo. En este periodo surgieron importantes novedades que sentaron las bases de muchos aspectos del mundo occidental contemporáneo, tanto en materia política, judicial, cultural y social. Entre las más importantes encontramos el derecho romano, conformado por un conjunto de leyes que posteriormente inspiraron a los actuales códigos de justicia, principalmente la división entre el derecho público y privado, según los conflictos fueran del Estado con los ciudadanos o entre civiles, con obras de ingeniería como carreteras, acueductos, baños públicos, alcantarillas y calefacción, las cuales constituyeron una parte fundamental del legado del Imperio Romano para la planificación urbana. En su apogeo, el imperio llegó a tener una extensión aproximada de 5 millones de kilómetros cuadrados. El estilo arquitectónico romano, que influenció por la cultura griega, adoptaron características propias y tuvieron un gran impacto en la sociedad europea de los siglos siguientes. El calendario juliano, introducido por Julio César en el 46 a.C., fue usado en la mayor parte de Europa y consistía en un año de 365 días, con un año bisiesto cada 4 años, pero tenía un desfasaje que fue corregido por el calendario gregoriano, que es el que usamos actualmente. Como dato curioso, los nombres dados a los 12 meses en la antigua Roma perduran hasta la actualidad, como el que conmemora a Julio César, o sea, Julio, y a Augusto, agosto. También surgió el latín, que era la lengua oficial del Imperio Romano y que siguió siendo utilizado tras su caída, dando origen a las lenguas romances habladas en Europa como el español, portugués o francés. El ejército romano, que fue un cuerpo numeroso, disciplinado y eficiente,
que sirvió como modelo de profesionalización para generales y teóricos de la guerra en épocas posteriores. Culturalmente fue una de las primeras civilizaciones en permitir una vida cosmopolita que se iban agregando de los territorios conquistados. Fue el escenario para la aparición y masificación del cristianismo, culto que se convirtió en la religión oficial del imperio y que llegó a expandirse por toda Europa. Lo malo durante este periodo es que la economía era principalmente esclavista, donde se utilizaba la mano de obra para la producción agrícola y otras tareas, sin más remuneración que la necesaria para su manutención, lo que impedía la innovación y el desarrollo económico. Finalmente, el Imperio romano terminó cayendo en el 476, debido a que los políticos no paraban de pelearse entre sí para tener el poder, situación que aprovecharon los bárbaros, nombre con el que los romanos se referían a los pueblos que no habían asimilado su cultura y lengua, para invadirlos masivamente y ocupar su territorio. Masivo. A pesar de que esta edad se caracterizó por las constantes guerras que se produjeron entre las distintas civilizaciones, también hubo importantes avances en el campo de la ciencia y la tecnología, tales como medicina y anatomía. Los estudiosos de la antigua Grecia, a través de sus observaciones y experimentos, lograron identificar la relación entre los síntomas y las enfermedades, así como la importancia de llevar una dieta equilibrada y el ejercicio físico para mantener una buena salud. Hay que no me escuchen los zurdos. Astronomía y astrología, civilizaciones como los babilonios, griegos y mayas desarrollaron sistemas de observación y cálculos que les permitieron realizar predicciones precisas sobre los movimientos de los astros que no solo ampliaron el conocimiento sobre el universo, sino que también tuvieron un impacto significativo en la vida cotidiana de las personas, como en la navegación o desde el lado espiritual se creía que las estrellas influían en la personalidad y el destino de los individuos. Con esto siguen chamullando hasta hoy. Matemáticas y geometría, donde los antiguos científicos sentaron los cimientos más importantes de estas disciplinas, como por ejemplo los egipcios desarrollaron un sistema de numeración basado en el 10, que se convirtió en la base de nuestro sistema numérico actual, además de que utilizaron conocimientos geométricos avanzados para construir complejas estructuras como las pirámides, con una precisión y simetría increíbles para la época. Por otro lado, los griegos también realizaron importantes avances en la geometría, estableciendo postulados como el famoso teorema de Pitágoras. Estos conocimientos matemáticos fueron las fuentes para el desarrollo de otras ciencias como la física y la ingeniería. Finalmente, con la caída del Imperio Romano en el 476, llegamos a la Edad Media, el cual se extiende hasta la llegada de los europeos a América en 1492. Durante este periodo, la mayoría de la sociedad occidental pasó de vivir en la ciudad a hacerlo en el campo. Esto provocó que aparecieran los señores feudales, los cuales eran terratenientes cuyo poder sobre determinadas parcelas de tierra implicó también el manejo de la gente que vivían en ellas, dando lugar a la figura de los siervos, pasando así de una sociedad esclavista a una feudal. Durante esta edad también aparece una clase social que posteriormente va a ser muy importante, la burguesía, que nace en las ciudades medievales. La misma estaba constituida por comerciantes, artesanos y profesionales, cuya posición económica les permitía habitar en un peldaño intermedio en la pirámide social. Los mismos posteriormente van a comenzar a influir en la economía, teniendo un rol muy importante durante la Revolución Industrial, pero no nos adelantemos todavía. Por otro lado, la religión católica se extendió por toda Europa, siendo el politeísmo poco a poco sustituido por el monoteísmo, cobrando la fe un protagonismo casi absoluto en la vida de las personas. Pero también el cristianismo convivió con otros dos credos, el judaísmo e islámico, los cuales periódicamente entraban en conflictos o guerras. En el campo de la ciencia y la tecnología hubo un estancamiento comparado con la Edad Antigua. Sin embargo, aparecieron importantes inventos como la brújula, la pólvora, las gafas y los relojes mecánicos. No mames, cabrón. Qué pinche vergüenza me da. En resumen, las características de la Edad Media fueron las siguientes: viviendas rurales muy precarias, donde una gran cantidad de generaciones llegaban a vivir bajo el mismo techo, lo que llevaba a una falta de comodidad y privacidad. Escasez de agua potable, el acceso al agua era limitado y la higiene precaria, provocando que se produjeran epidemias como la peste negra, que en el siglo XIV acabó con un tercio de la población europea. Alimentación básica: las personas consumían principalmente vegetales como cereales, legumbres y verduras. Las carnes y otros alimentos de origen animal eran un lujo reservado para momentos especiales,
por lo que durante este periodo se sufrieron grandes hambrunas. Escasez de educación, el acceso a la instrucción era limitado, especialmente para la clase trabajadora. Muy pocos privilegiados tenían la oportunidad de aprender a leer y escribir. La educación formal estaba reservada principalmente para los hijos de la aristocracia y la burguesía, por lo que el analfabetismo era muy alto, sumado a que la mayoría de la población vivía en el campo. Condiciones laborales difíciles, el trabajo era principalmente manual y la mayoría de las personas trabajaban en la agricultura o en oficios artesanales. Las jornadas de trabajo eran largas y agotadoras y las condiciones laborales muy difíciles debido a la falta de regulaciones sanitarias. El 12 de octubre de 1492, América es descubierta y da inicio a la Edad Moderna, la cual termina el 14 de julio de 1789 con la Revolución Francesa. La primera expedición al continente americano fue comandada por Cristóbal Colón y a partir de ahí los viajes a través del Océano Atlántico se hicieron cada vez más frecuentes, ya que los europeos comenzaron a explotar y saquear los recursos naturales y minerales del Nuevo Mundo, a la vez que a esclavizar y reproducirse con los aborígenes y colonizar sus territorios. Este nuevo panorama cambió la economía mundial, ya que enormes cantidades de oro y plata atravesaban el océano llegando a Europa, iniciando la trata y el comercio masivo de esclavos entre África y América y dando paso al capitalismo, con la aparición de los primeros bancos en Inglaterra o de la bolsa en Holanda. También aparece uno de los economistas más importantes de la historia, Adam Smith, con su cumbre La riqueza de las naciones, que tuvo una enorme influencia en Occidente. A su vez se producen cambios políticos con la aparición de las grandes monarquías absolutas al final del periodo, como la francesa y prusiana. El vínculo entre religión y política llegó a su máxima expresión, con reyes que afirmaban que su poder provenía directamente de Dios. ¿Es este argumento? Por otro lado, el pensamiento, las artes y las ciencias cobraron nuevos impulsos con grandes choques entre las ideas científicas y religiosas, dando lugar a la Ilustración, un movimiento cultural que tuvo enorme fuerza en países como Inglaterra, Francia y Estados Unidos, desembocando en la Revolución Francesa. Esta corriente de pensamiento se caracterizó por apoyarse en la razón, donde sus principales ideólogos criticaban la ignorancia y la superstición que prevalecía en Europa, siendo sus valores la razón, la crítica, la libertad y la felicidad. Esta última ya no se buscaría en el cielo, sino en la tierra, gracias a los avances científicos y el progreso de la humanidad europea. Entre los personajes destacados de esta nueva concepción encontramos a Montesquieu, Voltaire, Locke y Spinoza, a la vez que la compilación de los nuevos conocimientos fue obra de pensadores como Diderot o D'Alembert, quienes en 28 tomos reflejaron los principales postulados sobre igualdad y libertad. En 1789, con el surgimiento de las ideas ilustradas y el cansancio del pueblo galo con la monarquía, se produce la Revolución Francesa en 1789, que termina con el reinado de Luis XVI y da inicio a esta edad que se extiende hasta la actualidad. En la Nueva Francia surge Napoleón Bonaparte, quien se convierte en emperador e inicia una invasión militar por Europa, llevando las ideas ilustradas a todo el continente y provocando la caída de otras monarquías. En cuanto a la economía, se produce un cambio muy importante debido principalmente a dos motivos. El crecimiento de la productividad agrícola lleva a que una gran cantidad de campesinos se queden sin tierras para trabajar, produciéndose una migración masiva del campo a la ciudad. Por otro lado, la burguesía, que había surgido antes en la Edad Media, como mencioné, comenzó a fortalecer su influencia política y logró que se introdujeran cambios legales que favorecían especialmente a los banqueros y comerciantes. Esto le permitió consolidar su poder económico y acumular riquezas. La combinación de estos dos factores provoca que los burgueses comiencen a abrir fábricas en las ciudades, dando marcha a nuevas formas de producción. Este cambio socioeconómico recibió el nombre de Revolución Industrial y se divide en 4 periodos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! La primera revolución industrial comenzó en el Reino Unido con el descubrimiento del ferrocarril, el barco a vapor, el telar mecánico y otras tecnologías que permitieron la mecanización de algunos procesos productivos que comenzaron a llevarse a cabo en las fábricas. Como consecuencia de estos cambios, se definió un nuevo tipo de sociedad formada por dos actores: la burguesía, dueña del capital y las fábricas, y el proletariado, quienes dependían del trabajo asalariado para su subsistencia.
Estos últimos conformaban un amplio sector de la población que al no contar con empleo ni recursos económicos, aceptaban trabajos en condiciones muy desfavorables. Las jornadas laborales eran tan largas que se tornaban insalubres y estaba permitido el trabajo infantil, muchas veces preferido por los dueños de las fábricas porque se les pagaba un menor salario. Esta situación fomentó a lo largo del siglo XIX el surgimiento de la organización obrera y la legislación del trabajo, así como la aparición de nuevos movimientos políticos e ideológicos como el socialismo, anarquismo y comunismo que impulsaron estos cambios. En cuanto a la productividad, se aceleraron los tiempos de producción, se redujeron los costos de producción y mejoró el rendimiento de las empresas. Posteriormente, estos cambios comenzaron a expandirse a otros países fuera de Inglaterra, dando comienzo a la Segunda Revolución Industrial. Los felicito, chicos, han hecho algo, no, pero fantástico, con un equipo creativo, han hecho algo fantástico. Las nuevas formas de producción comenzaron a expandirse a nivel mundial, principalmente en países como Alemania, Estados Unidos y Japón, favoreciendo la expansión del capitalismo a nivel mundial. La sociedad comenzó a ver transformada su vida diaria con innovaciones en el campo de la energía, como la electricidad y el petróleo, la aparición de nuevos materiales para la producción y el consumo, como el acero y el carbón mineral, la implementación de medios de comunicación como el teléfono y la radio, y en el transporte con los automóviles y aviones. Otro cambio muy importante se produjo en la sanidad y medicina con la aparición de mecanismos que permitían conservar los alimentos con la pasteurización y el desarrollo de antibióticos y vacunas. Estos descubrimientos permitieron controlar o reducir enfermedades, que la población se pudiera alimentar mejor y así extender su esperanza de vida. Durante el periodo de las dos guerras mundiales, los avances tecnológicos que formaron parte de la Segunda Revolución Industrial dieron forma a un nuevo tipo de conflicto mucho más letal que los anteriores debido al empleo de las nuevas tecnologías para fabricar armamento militar como municiones, tanques y aviones, con los cuales varias naciones comenzaron a invadir otros países para extender sus territorios. La Primera Guerra implicó la pérdida de unos 10 millones de vidas, mientras que la Segunda unos 55 millones, constituyendo el periodo más oscuro de la historia de la humanidad. Estos conflictos culminaron con la creación de la ONU en 1945 como organismo encargado de mantener la paz y la seguridad social. Una de las grandes enseñanzas que dejó este tan siniestro periodo fue que a pesar de las diferencias políticas e ideológicas, los resentimientos y contradicciones, ante una amenaza común todos los países y pueblos pueden unirse, organizarse y combatir contra un enemigo común. La victoria contra el fascismo constituyó un punto de inflexión en el desarrollo de la humanidad, ya que sentó las bases para que se hicieran cambios profundos en las estructuras sociales y nacionales y así adaptarse al nuevo escenario internacional sobre la base de principios democráticos y liberales. Sin embargo, a las ideas capitalistas de Occidente les quedaba una última batalla por ganar. Posterior a las dos guerras mundiales, entre 1947 y 1991, se inicia un conflicto político-ideológico no bélico a nivel mundial, la Guerra Fría, cuyos principales actores fueron Estados Unidos y la ex Unión Soviética, la URSS. Este lapso de tiempo polarizó el mundo en dos grandes bloques, uno alineado con el capitalismo y el otro el comunismo. Entre las características de este periodo encontramos polarización del mundo. Los países se dividieron entre aquellos que apoyaban las ideas capitalistas de Estados Unidos y las comunistas de los soviéticos. Carrera armamentística. La búsqueda por la hegemonía internacional provocó que las dos potencias invirtieran grandes cantidades de recursos en el desarrollo de nuevas tecnologías bélicas, principalmente en armas nucleares. Carrera espacial. Otro campo donde se desató la lucha fue en las expediciones espaciales a lo largo de la década del 60, en la que se produjeron numerosos avances como el primer ser vivo en llegar al espacio y el primer hombre en pisar la luna. Sí, que yo los suelo llamar el club de los penes cortos. También entiendo reclama por el pene promedio. Ella la tiene chiquita. El escenario físico que más representó a la Guerra Fría fue Alemania, cuyo territorio tras la Segunda Guerra Mundial se dividió en dos,
quedando la parte occidental bajo la administración de Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y la oriental bajo la URSS. El punto central de estos repartos se manifestó en la capital alemana, Berlín, ciudad en la que la diferencia del nivel de vida de los ciudadanos se hizo muy evidente. Del lado occidental, la población gozaba de mayores ingresos, empleo, educación y bienes novedosos, como la televisión a color, mientras que del lado oriental las calles eran grises y llenas de escasez, corrupción y violencia. Esto provocaba que miles de personas cruzaran cada día del lado comunista hacia el capitalista. Como este hecho no le convenía al lado comunista, fue que el 12 de agosto de 1961 decidieron construir un muro de hormigón de 3 metros de altura, rodeado de alambres de púas, con una extensión de 45 kilómetros y que era constantemente vigilado por soldados y perros. Esta estructura se conoció como el Muro de Berlín, o de la vergüenza, como diría Milley, que constituyó uno de los principales símbolos de la Guerra Fría. Como la situación del lado oriental se hizo insostenible, finalmente en noviembre de 1989, de manera pacífica y sin ningún acto de violencia, la población alemana espontáneamente derribó el muro de Berlín, sellando el triunfo del capitalismo a nivel mundial. La demolición permitió la reunificación de Alemania y simbolizó el fin de la Guerra Fría, con la posterior disolución de la URSS. Que es mucho mejor ser cola de león que cabeza de ratón. Es decir, es mejor ser el último orejón del tarro en un país libre, ¿sí?, que ser un jerarca en un país reprimido. Durante la década del 70 y 80 se produjeron importantes cambios gracias a nuevas innovaciones que permitieron un marcado aumento de la productividad, centrándose principalmente en 4 ramas del desarrollo científico: la informática, biotecnología, telecomunicaciones e ingeniería energética. Los países que lideraron este proceso fueron Estados Unidos, Japón, Alemania y Reino Unido. A su vez se desarrollaron las empresas multinacionales, quienes fusionaron las tareas de administración, producción y comercialización y comenzaron a crear así grandes corporaciones. El desarrollo tecnológico permitió un aumento en los niveles de productividad basado en la automatización de procesos y la incorporación de la informática a la organización empresarial. Estas transformaciones afectaron la relación entre la organización del capital y el trabajo y en consecuencia el vínculo de la economía con el Estado, por lo que muchos países fueron sustituyendo el modelo político del estado de bienestar por el liberal, dando paso a la globalización. Algunos especialistas denominan a esta nueva etapa como el de la sociedad de la información y el conocimiento. Entre las principales tecnologías que se desarrollaron durante este periodo encontramos los semiconductores, transistores, satélites y fibra óptica que permitieron la creación de dispositivos electrónicos que en la actualidad forman parte de nuestra vida diaria, tales como los teléfonos, televisores y computadoras. Finalmente llegamos a la actualidad, donde estamos viviendo la cuarta revolución industrial, que se caracteriza por la integración de diferentes áreas del conocimiento científico, como la física, informática y biología, con el fin de realizar innovaciones en los campos de la robótica, nanotecnología, inteligencia artificial y programación. Sin embargo, esta revolución no se caracteriza por las innovaciones tecnológicas propiamente dichas, sino por la aparición de un nuevo sistema económico y social basado en la expansión del mundo digital que produce cada vez cambios más acelerados. Joder, eso sí es de cáncer, de cáncer. Bueno, a lo largo de este video hemos visto cómo el ser humano empezó siendo un ser primitivo, parecido al primate, pero que gracias al esfuerzo, cooperación y trabajo duro pudo sobrevivir y evolucionar durante miles de años. La prueba más palpable de estos cambios lo vemos con la esperanza de vida, donde por ejemplo en la antigua Roma se estimaba que era de alrededor de 30 años, lo cual se debía en gran medida a la falta de avances médicos y a las duras condiciones de vida a las que se enfrentaban las personas en aquel entonces. La expectativa de vida se mantuvo de manera bastante estable hasta que con la llegada de la revolución industrial comenzó a experimentar los primeros cambios significativos del ser humano gracias a las mejoras en la nutrición, higiene y avances médicos que contribuyeron a un aumento gradual de la esperanza de vida hasta los 40 años. Pero el cambio más espectacular se produce durante el siglo XX con la introducción de las ideas de la libertad a nivel mundial, que permitió grandes avances en la medicina, la introducción de vacunas, la mejora de las condiciones de vida y una mayor conciencia sobre la importancia de la salud,
generando un notorio cambio en la longevidad humana que llega a ser de 90 años en algunos países. Agradezco esta verdad que está diciendo. Bueno, almas liberales, espero que les haya gustado el vídeo. La verdad que se me hizo muy largo y me llevó muchas horas de investigación y producción. Así que les agradecería mucho que me dejen su like para que pueda seguir creciendo y mejorando. Y si no, chúpense una buena happy. ¡Salute!